En este vídeo vamos a hablar de si mis erecciones van a ser igual de rígidas que antes, después de operarme de alargamiento de pene. Muchos nos preguntáis, sobre todo si al hacer el engrosamiento se queda más flácido. ¿Y sabes por qué lo piensan? Porque por mucho que tú y yo digamos que no es un relleno, todos piensan que es un relleno. Ayer, mientras operábamos aquí en Cartagena de Indias haciendo formaciones, tuvimos un cirujano plástico que entró. Por muchas veces que yo le dije no es un relleno, no le voy a poner más cantidad, no lo entendía. Claro. Y eso que era cirujano plástico. Lo que se busca aquí es hacer un injerto. Y aquí el ejemplo es el de la pecera. Yo tengo una pecera y yo meto peces. Si meto 10 peces, viven todos. Y esos peces crecen. Y si crecen, me dan más volumen de peces. Si pongo 100 peces, se mueren 5. Si pongo 1000 peces, se mueren todos. Entonces hay que buscar el equilibrio. Hay que entender que cuando ponemos este tipo de células, la sangre llega por gradiente. Es decir, de donde tengo más presión a donde tengo menos. Si yo meto demasiadas, aquí hay tanta presión que no llega bien la sangre y por tanto estas células no se nutren correctamente y se mueren. Entonces no sirve de nada lo que hemos hecho. Esos pacientes que me decís, doctor, a mí lo máximo por favor. No, lo máximo no. Lo correcto en tu caso. De hecho, ¿sabéis cuál es la principal causa de fracaso en el engrosamiento? Ser demasiado ambicioso. Si yo estoy haciendo la cirugía, o tú o cualquiera de los compañeros que tenemos en España o en México, la está haciendo y quiere poner un poquito más, lo que puede hacer es que todo lo que ha puesto no sirva. De hecho, la tasa de retoque que tenemos en engrosamiento, que es en torno a un 5%, lo que hacemos en los retoques es poner la mitad. No, si te puse 30 centímetros cúbicos, te voy a poner 15. Vamos 15, okay. Y me aseguro de que van a sobrevivir, porque lo que quiero es que esas células creen tejido. Y vamos a lo de antes. Como esas células crean tejido, es igual de duro que el tejido que las circunda, porque lo que hacen es crear fascia. Y aquí lo más importante es que nosotros no estamos poniendo grasa como un relleno, sino células que van a crear fascia, que son como los ligamentos que están rodeando al pene. ¿Estás de acuerdo con mi explicación? Así es. ¿Tú cuando has tocado pacientes post de alargamiento y engrosamiento de pene, notas el pene diferente? Regular, totalmente. Como Homogéneo, si no liso, llevaran nada. como si no llevaran nada. La idea es que sea vuestro pene más grande, punto, que no haya ninguna diferencia en ese sentido.